beta primero. Yo sé que semestre, doctor. Este es cuarto. Nos quedamos acá, no sé, ya pasamos aquí, nos quedamos. Veo que por titulación están haciendo. Sí, es de técnicas auxiliares. Muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenas tardes, doctor. Sí, lo escuchamos. Está bajito el volumen. ¿Cuál? Dame un segundito. Ah, este. Listo. Bueno, ahí los escucho un poco mejor. Bueno, vamos a continuar. Espérame, me voy acá a las diapositivas. Listo. Con usted nos quedamos en el caso clínico del paciente con leucemia mieloide crónica, ¿no es cierto? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces era un paciente en el cual el diagnóstico ya estaba hecho y en el cual se quería determinar la presencia de una alteración citogenética específica que es la translocación entre el cromosoma 9 y el cromosoma 22, también conocido como el cromosoma Filadelfia. Les explicaba también que existen algunos marcadores genéticos que son específicos de algunas neoplasias. Y de hecho, el cromosoma Filadelfia era una de ellas, por cuanto solo está presente en los pacientes con leucemia linfoblástica aguda o con leucemia mieloide crónica, distinto a lo que ocurría, por ejemplo, con las mutaciones del retinoblastoma del P53, que si bien no son ubicuas, son bastante frecuentes porque están presentes entre el 50 y el 25% de los pacientes con cáncer. Eso es importante tenerlo en cuenta porque si yo tengo un marcador genético que es específico, diagnosticar la alteración genética prácticamente equivale a diagnosticar el tumor. ¿De acuerdo? Para efectos de establecer esa alteración, ustedes propusieron dos vías distintas. La primera era determinar la presencia de una proteína híbrida que formaba el gen de fusión BCR-ABL y que les explicaba en la clase pasada. Es una proteína que funciona como un receptor de factor de crecimiento. De ello vamos a hablar en detalle en el capítulo 3 y en el capítulo 7 de neoplasias. La otra vía es determinar la presencia de esa alteración citogenética concreta, que es el intercambio entre cromosomas no homólogos, que son el cromosoma 9 y el cromosoma 22, ¿no es cierto? Y para ello dijimos en principio que había que empezar con esta técnica que es la citogenética convencional o estudio de ploidía, como también se conoce, que consiste en esencia en organizar los cromosomas de acuerdo a tres parámetros que son el tamaño, la ubicación del centrómero y el patrón de bandeo. De tal manera que eso que ustedes están mirando allí es una representación teórica que nosotros hemos creado para efectos de reconocer dichas alteraciones. Les explicaba igualmente que esta técnica es útil esencialmente para determinar alteraciones tanto estructurales como numéricas. Por ejemplo, que falte un cromosoma, que sobre un cromosoma, que falte una cromátide, en fin. Sin embargo, el inconveniente se plantea cuando esa alteración citogenética es más difícil de documentar por cuenta de que es muy pequeña. En última instancia, esta representación teórica se ve a través hasta luego, que estés bien, de un microscopio. Entonces yo empecé la clase pasada dándoles un ejemplo. Estamos mirando el PEIN, el PEIN, ¿no es cierto, muchachos? Sí, profe. Entonces les decía que hay una alteración que se escribe de esta manera. El del 15Q113 o el del 15Q111. Entonces vamos a escribirlo aquí nuevamente. Y les decía yo, esto se lee preferiblemente de atrás hacia adelante y forma parte del ICN
que es la nomenclatura en citogenética internacional. Entonces, voy a dibujar acá un cromosoma más grande para que me comprendan bien este concepto. Y vamos a dibujar acá un cromosoma centromérico, metacéntrico, donde el centrómero prácticamente está en el centro del cromosoma. ¿De acuerdo? Y espérenme, vamos a dibujarlo un poquito más grande porque si no, no me da para dibujar las subbandas. Vamos a dibujar un cromosoma acrocéntrico para que los brazos largos nos queden así. ¿De acuerdo? Entonces resulta, muchachos, que cada brazo se llama corto largo. Los brazos cortos se denominan con la letra P, que significa pequeño, petit, y los brazos largos, Q, que es la letra que sigue a la P, porque así se ha acordado denominarlos, brazo corto y brazo largo. Resulta que cada brazo, aquí me voy al brazo largo porque ese es precisamente el que estamos hablando acá, esa microdeleción, tiene 3 regiones que van desde el centrómero hacia el telómero. El telómero es la porción más extrema. Y entonces esas regiones se denominan 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Ahora bien, dentro de cada región hay 3 subdivisiones y a esas subdivisiones se les da el nombre de bandas que también se nombran desde el centrómero hacia el telómero. Y entonces aquí está esta región que aquí cambia de nombre y se llama banda. Banda 1, banda 2 y banda 3. Y resulta que sobre cada banda hay a su vez 3 subdivisiones adicionales. Entonces aquí está la subbanda, estas se llaman subbandas, subbanda 1, subbanda 2 y la subbanda 3. ¿Listo? Y entonces para hablar de esta alteración citogenética, les decía, vámonos de atrás hacia adelante. Entonces esto significa que hay una deleción de la subbanda 3, de la banda 1, de la región 1, del brazo largo, del cromosoma 15. Y se llama microdeleción porque la parte que se ha perdido en esencia es este segmento que voy aquí a subrayar de color rojo, que es un área muy pequeñita, ¿no es cierto? Y si nos vamos nuevamente a la imagen en el microscopio óptico, vamos a buscar el cromosoma 15, miren, aquí está el brazo largo. Pues miren que la resolución de un microscopio óptico es muy limitada para determinar la ausencia de ese pequeño segmento del cromosoma. ¿Será que con un estudio de citogenética convencional se puede mirar esa alteración, muchachos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Será que sí la podemos ver en este cariotipo? ¿Sí o no? No, doctor. No, ¿no es cierto? Es muy difícil porque es una alteración muy pequeñita. Y les pregunto, ¿será que esa alteración tan pequeñita produce alguna alteración en el fenotipo de esos pacientes? ¿Qué opinan? Yo creo que sí. Pues sí, recuerden que nosotros tenemos el material genético condensado en los cromosomas y de hecho hay gran cantidad de genes condensados en esos cromosomas. De tal suerte que inclusive
una deleción tan pequeñita puede producir alteraciones fenotípicas bastante notables. Tal es el caso que esta deleción genera el denominado síndrome de Prader-Willi o síndrome de Angelman. ¿Qué significa eso? Un paciente con un síndrome de Prader-Willi es un paciente que tiene retardo mental, obesidad de predominio abdominal, una estatura importante asociados a hipogonadismo, infertilidad y retardo mental. Y se produce este síndrome de Prader-Willi cuando esta microdeleción se hereda por parte de la línea paterna. Pero cuando la misma microdeleción se hereda por parte de la línea materna, se produce el síndrome de Angelman, caracterizado porque los pacientes tienen retardo mental, tienen problemas para hablar. De hecho, son mudos, digámoslo así. Y una característica bien importante es que esos pacientes tienen una risa injustificada. Se ríen por todo y se ríen por nada. Sin ánimo de ofender y con la finalidad de que ojalá esto no se los olvide. El síndrome de Angelman es el mudito que no puede hablar, pues obviamente, y que además se ríe por todo. Diríamos el tontico que se ríe por todo. Reitero, no es con el ánimo de ofender, sino para que ojalá se acuerden de eso. Y se llama síndrome de Angelman. Y también se produce por esta microdeleción. Nada más que se hereda de la línea materna. Entonces, miren cómo cuando se adquiere una microdeleción, pero el fenotipo varía, dependiendo de si se hereda de la línea paterna o materna, cambia el fenotipo, a ese tipo de cambios se le da el nombre de síndrome de genes contiguos. ¿Ya? Entonces, el síndrome de genes contiguos son alteraciones fenotípicas que ocurren por microdeleciones que se manifiestan de manera distinta dependiendo de si se hereda de la línea paterna o de la línea materna. Ahora bien, supóngase que usted atiende un paciente con esos rasgos fenotípicos que le he mencionado. Es incapaz de hablar, es mudito, tiene retardo mental y se ríe por todo ese paciente. Entonces, usted está pensando que el paciente tiene un síndrome de Angelman. Si usted está pensando en ese síndrome, ¿será que nos sirve este estudio de citogenética convencional para diagnosticarlo? ¿Sí o no? No. No, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde viene un método complementario que se llama la citogenética molecular. La citogenética molecular tiene distintas variaciones. Unas técnicas se basan en la hibridación in situ colorimétrica y se llaman CISH, y otras en la hibridación in situ por fluorescencia, FISH. Esta última, el FISH, es la técnica más conocida. ¿En qué consiste la técnica del FISH? Es también una técnica cuyo fundamento es la hibridación molecular. Consiste en el siguiente principio. Hay una sonda de marcaje que directamente está dirigida hacia la alteración que yo quiero buscar. Vamos a suponer, por ejemplo, que esta parte que se ha perdido, esta deleción, está constituida por los siguientes ácidos nucleicos y más bien por la siguiente secuencia de bases nitrogenadas en los ácidos nucleicos. Adenina, timina, timina y citosina. ¿Ya? Es decir, esta secuencia de ácidos de bases nitrogenadas es la que se encuentra en el brazo largo del cromosoma 15, en la subbanda 3, en la banda 1 y en la región 1. Para detectar esta secuencia de bases nitrogenadas, de ácidos nucleicos, yo utilizo una sonda complementaria. Entonces tendría aquí una timina, acá una adenina, acá una adenina y acá una guanina, que son
las secuencias complementarias para el segmento cromosómico de interés. Esta va a ser una sonda y esta sonda yo la puedo marcar con una sustancia que emite una fluorescencia. Coloquemos la P de fluorescencia. La técnica de citogenética molecular tiene un fundamento que en principio es parecido a la citogenética convencional, es decir, se utiliza sobre células con un potencial replicativo elevado, se utilizan medios mitógenos, se utilizan sustancias hipotónicas para romper la membrana del núcleo del citoplasma para dejar libre los cromosomas. La cuestión es que yo acá, en las técnicas de Fish o cualquier modificación de la citogenética molecular, yo no estoy interesado en mirar los cromosomas, sino en buscar dentro de los cromosomas una secuencia de ácidos nucleicos específica. En este caso, esta secuencia. Entonces, lo que se utiliza es una sonda de marcaje, la cual está unida a una sustancia que emite fluorescencia, de tal suerte que los cromosomas quedan en un campo microscópico así redondeado, con un fondo azul, con un contraste, un colorante de contraste que se llama DAPI, que le da al campo del microscopio una tonalidad oscura. Cuando la sonda hibrida el material de interés, se emite una fluorescencia que es captada por un microscopio de fluorescencia, de tal manera que se produce una señal como esta. Un punto. ¿Qué significa ese punto? Que la sonda de interés ha hibridado el material que yo estoy buscando y que se ha producido una respuesta fluorescente. ¿De acuerdo? En un paciente que tenga un síndrome de Prader-Willi o un síndrome de Angelman, yo voy a obtener esto. Es decir, el campo del microscopio oscuro con el colorante DAPI, pero ninguna señal. ¿Y por qué no habrá ninguna señal? Pues porque precisamente esta parte está ausente en el paciente. Y entonces esta sonda no encontró con quién hibridar. Cabe mencionar que existen distintos tipos de sonda. Vamos a agrandar esto un poquito. Y por ejemplo, yo puedo utilizar unas sondas de marcaje cromosómico que se llaman sondas centroméricas. ¿En qué consiste eso? Alrededor del centrómero, muchachos, existe una secuencia de ácidos nucleicos que tienen una secuencia de tipo tándem. Tándem son unas bicicletas que tienen esta forma. Son bicicletas que tienen 2 o más sillas. Se llaman tándem porque las secuencias de ácidos nucleicos se repiten en intervalos aproximadamente similares. ¿De acuerdo? ¿Y por qué son importantes esas sondas centroméricas? Porque esa secuencia de ácidos nucleicos de tipo tándem son específicas de cada par de cromosomas. Es decir, que existe una sonda específica para el par 1, otra para el par 2, para el par 3 y así sucesivamente. Luego entonces, si yo utilizo una sonda para marcar esa secuencia, puedo determinar la presencia de un cromosoma. Y entonces yo puedo utilizar una sonda centromérica, coloquémosla aquí de color rojo, una sonda centromérica para identificar el cromosoma 21. Y yo puedo obtener 2 ejemplos de esta sonda centromérica. Y ustedes me van a decir qué es lo que se ve allá. Para ver si me hice entender la manera como se interpreta esto. ¿Qué significa esto? Pongámosle A. ¿Y qué significa esto? Pongámosle B.
¿Qué interpretación le dan a eso? Muchachos. ¿Cómo interpretamos A y B? Profe, podría ser que en el A, o sea, solo hay 2 cromosomas, 21, por lo tanto el paciente estaría sano, mientras que en el B hay tres punticos, entonces significaría que hay 3 cromosomas y ese paciente tendría síndrome de Down. Esa es la interpretación. El paciente A tiene dos señales fluorescentes que indican que hay 2 cromosomas 21. En cambio, la imagen B significa que la sonda está hibridando 3 cromosomas correspondientes al par 21. O sea que el paciente B tiene un síndrome de Down y el paciente A, ¿cuál es la conclusión? ¿Que es un paciente normal? Yo estoy seguro que el paciente B tiene una trisomía 21 y el paciente A, ¿podríamos decir que es un paciente normal? Sí. ¿Qué opinan? Yo diría que pues, no podemos decir que es normal porque tenemos que analizar los cromosomas si no tienen alguna alteración. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo A en concreto? Que tiene 2 pares de cromosomas, o sea, tiene se pueden aparejar y no va a generar ninguna enfermedad. Pero No, a ver, ahí te confundiste. La primera parte que me dijiste está muy bien. O sea, no podemos descartar alteraciones en los cromosomas. Pero, ¿qué es lo que en concreto te está diciendo la imagen en A? Que el paciente no tiene síndrome de Down. Eso es lo único que te está diciendo. Que el paciente tiene 2 copias del cromosoma 21. O sea, que no tiene síndrome de Down. Pero no te está diciendo nada más. O sea, el paciente A perfectamente puede tener 47 cromosomas porque tiene una trisomía del par 13 o 18, o que tenga 45 cromosomas porque tiene un síndrome de Turner, por ejemplo. ¿A qué voy con esto, muchachos? Las técnicas de citogenética molecular dan sencillamente una información muy concreta. En este caso te dice si tiene Down o si no lo tiene, pero no te da mayor información. Cosa que sí puede hacer un estudio de citogenética convencional, porque el estudio de citogenética convencional te da un panorama bastante amplio de lo que ocurre con todos los cromosomas a nivel numérico y a nivel estructural grande, digámoslo así, o macroscópico. Ya si quiero una alteración mucho más pequeña, tendría que emplear la citogenética molecular. Entonces, de ahí sobreviene otra pregunta. ¿A ustedes qué les parece que es mejor? ¿El estudio de citogenética convencional o el estudio de citogenética molecular? ¿Qué opinan? Profe, Yo se le pienso que entrecortó. es mejor el molecular, La citogenética molecular. ¿Qué opinan los demás? profe. ¿Qué opinan los demás? Yo pensaría que La depende, o convencional, sea, profe. ¿La convencional? Doc, yo pienso que depende, porque pues, o sea, para lo que se vaya a analizar, por ejemplo, en este caso sí nos sirve más la citogenética molecular, pero pues en otros casos, supongamos que queremos analizar si hay rotos, si hay ausentes, sobrantes, ahí sí no nos sirve tanto la molecular, sino la otra. Claro, entonces hay que ponerle un sentido a qué es lo que quieres buscar. Exactamente, sí. Entonces la respuesta sería, depende de lo que yo quiera diagnosticar. Me explico con una analogía, miren.
Supongan que ustedes ya se han graduado y están acá en el hospital en urgencias. Y llega un paciente con traumatismo en la pierna derecha en un accidente de tránsito. Usted después de examinarlo dice, voy a solicitar un estudio. ¿Qué estudio pedirían ustedes en ese paciente? Una radiografía. Una rayos X. Uno se va por lo más, digamos, lo más integral en este caso para ver, porque me interesa en principio mirar si hay una fractura, ¿no es cierto? Entonces yo diría, pues yo solicito unos rayos X. Entonces, esos rayos X que te dan una visión panorámica de los huesos, si hay de pronto una luxación o esencialmente una fractura, tú la puedes valorar mejor con unos rayos X. Y si tú quieres valorar la integridad de los cromosomas, que no hay alteraciones estructurales grandes, o que falte un cromosoma, que sobre un cromosoma, tú utilizas una citogenética convencional, el cariotipo. Pero bueno, resulta que atendiste a ese paciente y mira los rayos X y no encuentras nada. Y entonces mandas a ese paciente para la casa y piensas que tuvo solo un traumatismo de tejidos blandos. ¿Por qué? Porque descartaste fracturas. Y lo citas a control en 2 semanas. Y resulta que después de 2 semanas el paciente te vuelve y consulta y te dice, doctor, yo después de ese golpe quedé mal. Lo que pasa es que me duele mucho la rodilla. Cuando la apoyo siento que la rodilla se me va en blanco. Se deschoncla. La siento inestable. Y entonces tú haces una maniobra que es para valorar los ligamentos cruzados, que se llama la maniobra del cajón, y te sale positiva. Y entonces tú allí piensas en un diagnóstico en concreto, y es que el paciente tuvo una ruptura de los ligamentos cruzados de la rodilla. Pregunta, si quieres evaluar esos ligamentos cruzados de la rodilla, ¿volverían a pedir unos rayos X? No, No, doctor. pediría una No sirve, ¿no es resonancia. cierto? No sirve. Entonces, ¿tú qué tendrías que hacer? Pedir, por ejemplo, una resonancia magnética nuclear enfocada en la rodilla. Y así lo solicitas, resonancia magnética nuclear de rodilla. Pregunta, ¿por qué no piden una resonancia magnética nuclear de la cadera o del tobillo, por ejemplo? ¿Por qué tiene que ser de la rodilla? Porque la lesión estuvo en la rodilla, profe, ¿Por el trauma? por el trauma que tuvo. Pues porque tú tienes una sospecha clínica de que el problema está en la rodilla. No que está en la cadera, no en el tobillo, no en el fémur, en la tibia, el peroné. Tú dices, voy a pedir una resonancia magnética nuclear en la rodilla porque yo pienso que el problema está en la rodilla. De hecho, tú pudieras pedir una resonancia magnética nuclear corporal total. ¿Pero para qué? Si el problema que quieres documentar está en la rodilla. Esa resonancia magnética nuclear es como la citogenética molecular, porque tú pides algo que es muy específico, en este caso esta sonda, para buscar una secuencia específica que supones está dañada o alterada. Existen gran cantidad de sondas, muchachos. Y para evaluar un paciente yo no voy a utilizar todas las sondas. Yo tengo que saber qué sonda voy a utilizar. Y para saber la sonda que voy a utilizar, pues debo tener un criterio bien fundamentado. Como cuando atiendes al paciente con el problema en la rodilla, saber que vas a pedir una resonancia magnética nuclear de la rodilla, no de otra parte. Ahora mira lo que pasa acá, en este caso del paciente con trauma en la rodilla. Si tú pides en la primera consulta, cuando te llegó a urgencias, una resonancia magnética nuclear de la rodilla y te sale normal, ¿tú puedes concluir que el paciente no tiene ningún otro trauma en otra parte de la pierna?
¿Se puede No. llegar a esa conclusión? No, porque la única información que te da la resonancia magnética nuclear de la rodilla es de la rodilla. Y lo mismo ocurre acá con esta citogenética molecular. Mira, aquí te está diciendo solo si el paciente tiene o no tiene trisomía 21, pero no te dice nada más. Si la resonancia de ese paciente te sale normal, lo único que puede decir es que la rodilla no tiene ningún problema, pero perfectamente ese paciente puede tener una fractura en la cadera o en el tobillo o en el fémur, en la tibia o en el peroné. Diríamos entonces que la utilidad de la citogenética convencional y de la molecular depende de lo que yo esté buscando. Sin embargo, pues hay un orden lógico para solicitar estos estudios. Y es que ustedes, por ejemplo, no pueden pedir una resonancia magnética nuclear de la rodilla sin antes haber evaluado los huesos de la rodilla. Por eso siempre empezarán con unos rayos X. Y luego verán la necesidad de pedir una tomografía o una resonancia. Con la citogenética ocurre lo mismo. Primero yo evalúo la integridad estructural y numérica de los cromosomas y luego, dependiendo del cuadro específico del paciente, yo solicito una citogenética molecular. Entonces, no es que uno sea mejor que el otro, son más bien estudios complementarios. Siempre se empieza con citogenética convencional y dependiendo de la necesidad del contexto clínico, yo puedo ampliar el estudio para una citogenética molecular. ¿De acuerdo? ¿Hasta allí vamos bien, muchachos? ¿Alguna pregunta? Sí, vamos bien, profe. ¿Para qué se les ocurre que serán útiles las técnicas de citogenética convencional o citogenética molecular? Para evaluar qué tipo de enfermedades. Por ejemplo, profe, la tradicional podría ser para identificar una trisomía. Podría Ya, ser. muy bien. Y Entonces, la molecular para identificar alguna proteína que estén codificando los genes que están alterados. no, un momento, ahí ya te fuiste por otro lado. ¿La citogenética molecular detecta proteínas? No, puede llegar a detectar microdelesiones. Estás mirando es el material genético, los cromosomas, no las proteínas. Otra cosa es que un gen produzca una proteína, pero no por eso yo puedo decir que la citogenética molecular, en este caso en concreto, evalúa una proteína. Yo estoy evaluando ácidos nucleicos, que es otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, miren, la citogenética convencional sería útil para evaluar alteraciones estructurales y numéricas bastante notables, como las trisomías, como las monosomías, como las deleciones, como las translocaciones de gran tamaño. Mientras que la citogenética molecular se emplea para detectar microdeleciones o amplificaciones. ¿Qué es eso de las amplificaciones? A veces, esto lo vamos a mirar con más detalle en el capítulo de neoplasias. Resulta que cuando se produce una translocación, pongamos una translocación de un linfoma que se llama linfoma Burkitt. Esa translocación hace que una parte, vámonos acá al paint, una parte del gen, vamos aquí a dibujar esquemáticamente un gen de un cromosoma de color azul y un gen de color rojo, que es el gen traslocado, que viene de otra parte. Cuando ocurre esa translocación, a veces ese gen queda ubicado al lado de una caja promotora, que la vamos a colocar de aquí de verde.
La caja promotora es una secuencia de ácidos nucleicos que promueve la expresión de los genes adyacentes. ¿De acuerdo? Es algo así como una especie de fábrica. Y entonces cuando ocurre esta translocación, suponte que este gen, el gen de color rojo, normalmente se produce en una fábrica muy pequeñita. Pero cuando se produce la translocación, los insumos para producir ese gen van a una fábrica mucho más grande. De tal manera que la expresión de ese gen se amplifica notoriamente. Y entonces ese gen de color rojo ya no va a producir 2 copias, sino varias copias, como esto, mira. Eso se llama amplificación. Entonces sirve para determinar ese tipo de alteraciones citogenéticas. Yo les pregunto, ¿será que la citogenética molecular me sirve para evaluar una translocación como la del ejemplo, la translocación 814? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? O como la translocación 922, la del caso clínico. ¿Servirá o no? ¿Qué se les ocurre, muchachos? ¿Sí o no? Profe, pues si yo entendí, sí serviría, porque sería como un estudio más detallado, ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, entonces, resulta que uno puede hacer un análisis un poquito más profundo de la citogenética molecular. ¿Y cómo lo puedo hacer? De la siguiente manera, marcando con una sonda centromérica de color rojo, por ejemplo, el cromosoma 9, y con una sonda centromérica de color verde, el cromosoma 22. 2 sondas centroméricas. Pero voy a utilizar una tercera sonda, que ya no es una sonda centromérica, sino una sonda de marcaje. Que es el gen ABL. Que está en el cromosoma 9. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a ver si me hice entender y ustedes me van a interpretar esto. Porque es que así yo lo coloqué muy esquemáticamente para que me entiendan, pero ustedes saben que la citogenética molecular pues no me permite ver los cromosomas, sino únicamente las señales. Y ustedes me van a interpretar esto. Y vamos a ponerle paciente A y vamos a ponerle paciente B. ¿Cómo interpretan eso, muchachos?
¿Cómo lo interpretan? A ver, ¿qué pasó? Julián Arévalo. Sí, buenas tardes, doctor. Sí, Julián, cuéntame, ¿cómo interpretas esto? No, la verdad, no sé, no sabía cómo interpretarlo. A ver, ¿cómo interpretan eso? Geraldine Córdoba. Geraldine. Buenas tardes, doctor. No, la verdad no sabría ni cómo explicarle. A ver, te ayudo un poquito, Geraldine. ¿Los puntos rojos qué significan? Mira, acá está el rojo. ¿Qué significa esto? ¿No? El cromosoma 9, doctor. Exacto. Entonces, el punto rojo es una señal fluorescente que hibrida una sonda centromérica para el cromosoma 9. Y si tú ves aquí dos puntos o dos señales, ¿qué significa? Que hay dos cromosomas. Que el paciente tiene dos copias del cromosoma 9. 9. ¿Sí o no? Sí, ¿Y eso es normal o no? No, no es normal. No, es normal, pues porque una copia es paterna y la otra es materna. Normalmente cada uno de nosotros tiene dos copias de los cromosomas, mira, por eso se colocan en pares. Lo que estás diciendo es que estos dos cromosomas están presentes. Y mira que tú no los ves, sin embargo las ondas centroméricas te están diciendo que ahí está. Y los puntos verdes, ¿qué significan? La presencia del cromosoma 22. ¿Y cuántos cromosomas 22 hay allí? Pues dentro de los círculos miraría 2. En el paciente A, ¿cuántos hay? 2. 2. ¿Y eso es normal o no? Sí, sí, es normal. Es normal. ¿Qué me puedes decir en relación a las ondas centroméricas del cromosoma 9 y 22 en el paciente B? ¿Es normal o no? Sí, profe, sería normal porque pues igualmente hay dos cromosomas 9 y 22. Sí, ¿no es cierto? Es normal. Ahora sí vamos a evaluar lo que pasa con la sonda de marcaje, la sonda de color azul, que es una sonda ya no para determinar la presencia de un cromosoma, sino la presencia de un gen, en este caso ABL. Y les expliqué que normalmente ese segmento de genes ABL, ese gen ABL está en el cromosoma 9. ¿De acuerdo?
¿Qué me puedes decir en relación a la ubicación del ABL en el paciente A y en el paciente B? Pues en el paciente A, el gen ABL está junto con el cromosoma 9 y en el B junto con el cromosoma 22. Muy bien, entonces mira que tú no estás viendo cromosomas, pero estás mirando que el gen ABL está pegadito a la sonda centromérica del cromosoma 9 en el paciente A. Mientras que en el paciente B, la sonda de marcaje del ABL está pegadita a la sonda centromérica del cromosoma 22. ¿A qué conclusión puedes llegar en el paciente A y B? ¿Cuál es normal? Profe, podría decir Ajá. Te escucho. que, pues no sé, profe, que el ABL puede estar dado en un, digamos, en el paciente A por el padre y en el paciente B por la madre. No, porque aquí yo no hice marcación. Tú no puedes saber allí si es de línea paterna o materna, porque no utilizaste ninguna sonda para eso. Utilizaste sondas para saber a qué cromosoma pertenecen, nada más. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Qué dice el Profe, paciente A y el paciente B? se podría decir que en el paciente A representa una condición cromosómica pues normal, y en el paciente B se puede decir que presenta una condición cromosómica que ya no se sale de lo normal. ¿Y en qué consiste esa anormalidad? En que el gen 2BL, en vez de estar en el cromosoma 9, está en el cromosoma 22. ¿Y eso cómo se llama? Cuando un segmento de un cromosoma se pasa a un cromosoma no homólogo. ¿Cómo se llama eso? Translocación. Translocación. O sea que el paciente A tiene dos copias cromosómicas para el cromosoma 9 y 22. Y el gen ABL está ubicado en el cromosoma 9, como debe ser. Mientras que el paciente B tiene dos copias cromosómicas para el cromosoma 9 y 22, pero el gen ABL está ubicado en el cromosoma 22 y eso no es normal. O sea que el paciente tiene una translocación entre el cromosoma 9 y 22. O sea que el paciente, ¿qué tiene? Un cromosoma Filadelfia. O sea que este paciente tiene o leucemia mieloide crónica o leucemia linfoblástica aguda. Entonces diríamos, la citogenética molecular me sirve para determinar microdeleciones, amplificaciones o translocaciones de genes específicos también. Mientras que la citogenética convencional sirve para determinar alteraciones estructurales grandes o numéricas. Ahora, ¿en qué escenarios clínicos o en qué enfermedades me servirían estas dos técnicas? Pues para evaluar trisomías, monosomías, o sea, síndrome de Patot, síndrome de Edwards, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter. Para evaluar amplificaciones genéticas, por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer. La citogenética molecular es una herramienta bien importante en la patología hematolinfoide, porque hay así alteraciones moleculares específicas de algunos tipos de tumores. La citogenética convencional se utiliza para el estudio de pacientes con aborto habitual, que son pacientes que de manera consecutiva no tienen 3 o más abortos, para el estudio del retardo mental de causa no conocida, para el estudio del enanismo de causa no conocida, se utiliza la citogenética convencional. Se está empleando citogenética convencional para el estudio de una enfermedad
ginecológica que se llama la enfermedad trofoblástica molar, que es una especie de enfermedad neoplásica en las mujeres, producto de una fecundación anormal. Entonces, cuando hay sospecha de una mola parcial, de una mola completa, se utiliza la citogenética. La citogenética molecular se está empleando también para el estudio de neoplasias de tejidos blandos. Por ejemplo, los liposarcomas tienen alteraciones citogenéticas bastante particulares. Los tumores del sistema nervioso central también. Entonces, miren que la utilidad de estas técnicas no es únicamente para mirar trisomías y ya, sino que cada vez son más amplias. Y como ya dije, no es que una sea mejor que la otra, sino que son más bien métodos complementarios que se deben emplear en el contexto clínico de acuerdo a lo que yo necesite. Una limitación que tiene la citogenética molecular naturalmente deriva de que yo debo ser consciente de qué es lo que voy a buscar. Porque como les dije, hay cientos de sondas. Y si yo quiero buscar un cromosoma Filadelfia, pues debo tener presente que voy a utilizar estas 3 sondas. No es que yo voy a utilizar en todos los pacientes las sondas de manera indiscriminada. Yo debo tener una orientación precisa de qué es lo que voy a buscar. Y otra limitación es que brindan solo información específica de aquello que yo estoy buscando. Nada más. Por eso es que este siempre debe ser un método complementario a la citogenética convencional. ¿De acuerdo? ¿Hasta allí vamos bien, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, Profe, doctor, no. Sigue, compañera. no, yo era para que tengan en cuenta para la asistencia. Lo que pasa es que ahorita yo creo que casi la mitad del curso se le fue el internet, porque no sé, bueno, pues a mí también se me fue, pero entré por datos, pero la mayoría se tuvo que salir. Entonces, para que lo tengan en cuenta, profe. ¿Qué pasaría? Se fue un operador, no sé. A ver, miremos cuántos hay. Ay, sí, solo hay 31. ¿Qué pasaría? Pues los que dijeron, profe, fueron los de Claro. Sí, bueno. Sí. Pero bueno, ahí está grabándose, pues los muchachos que por cuestiones de la red se desconectaron, pues después miran el resto de la clase, ¿de acuerdo? Bueno. Ese caso, Profe, muchachos, qué pena. Sí. Tenía una pregunta. O sea, los pacientes que tienen o presentan algún tipo de distrofia muscular, como la cuadriparesia espástica, ¿a ellos también se les puede realizar esta técnica de la citogenética convencional o ya sería molecular? No, en ese caso se utilizaría la citogenética molecular porque lo que tú estás buscando es una alteración genética bastante particular, que no se puede objetivar a través de que falta o sobre un cromosoma, por ejemplo. La citogenética convencional no sirve para diagnosticar ese tipo de patologías. Sin embargo, esa pregunta me sirve para complementar otro aspecto que ustedes mencionaron el miércoles y en el que quiero enfatizar lo siguiente, miren. Cuando ustedes hacen el diagnóstico del cromosoma Filadelfia, se genera un gen de fusión, ¿no es cierto? Que se llama el gen BCR ABL. Y resulta que ese gen de fusión BCR-ABL pues genera una proteína. Y entonces existe una manera alternativa para diagnosticar ese gen de fusión. De manera indirecta. ¿Por qué de manera indirecta? Porque tú no estás mirando este cambio como si lo estamos mirando acá, en B. Pero de manera indirecta yo puedo determinar esa proteína anómala o no.
¿Y me serviría esa técnica? Pues claro. ¿Por qué razón? Porque el gen BCR-ABL genera una proteína que es anormal. No se espera que una persona produzca esa proteína. Luego, entonces, si yo determino la presencia de esa proteína, significa que hay un gen quimérico. Y de esa manera yo indirectamente determiné que hubo la translocación. Para ello, entonces, vámonos a discutir un aspecto bien importante, que es el dogma central de la biología molecular y que nos da cabida a resolver el último punto también, el de la paciente que tiene un cáncer de mama, en el cual tú quieres determinar el perfil de expresión de varios genes. Pero antes de dar respuesta a esa pregunta, vámonos a esto. ¿Sí se acuerdan de esto ustedes, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Cómo se llama eso? Dogma central de la biología El molecular. dogma central de la biología molecular, y lo que te dice es que una molécula de DNA, por un fenómeno que se llama la replicación, duplica el material genético. Por otro fenómeno que se llama la transcripción, esa copia de DNA se convierte en RNA mensajero. Y por otro fenómeno que se llama la transducción, el RNA mensajero se convierte en una proteína. Entonces, lo que les estoy diciendo ahorita es que, mira, si tú determinas la presencia de una proteína, también estableciste indirectamente la presencia del gen. ¿Por qué? Porque esta proteína antes fue RNA mensajero y antes fue DNA. Si tengo proteína, necesariamente antes debe haber un RNA mensajero y antes una molécula de DNA. Lo que hay que tener en cuenta es que no todo el DNA termina acá. De hecho, muchachos, existe una modulación bastante amplia de este proceso. Antiguamente nosotros teníamos una creencia y era que por cada gen se sintetizaba una proteína. El proteoma humano tiene cerca de 100.000 proteínas. Entonces, antiguamente creíamos que teníamos cerca de 100.000 genes, porque cada gen tiene que dar origen a una proteína. Ahora sabemos que eso no se mueve de esa manera. Por tal razón, a pesar de que tenemos 100.000 proteínas, solo tenemos cerca de 27.000 a 30.000 genes. O sea que este fenómeno del dogma central de la biología molecular es cambiante. Es variable, se puede modular. ¿De acuerdo? Por mecanismos genéticos o por mecanismos epigenéticos. ¿Cómo así? Vamos a poner un ejemplo acá. Yo les mencioné en esa clase de introducción a la patología que por allá en el 97 lograron clonar a través de una célula, de un fibroblasto de la piel de una ovejita, toda una oveja, ¿sí o no? Y entonces vamos a tomar ese ejemplo del fibroblasto. ¿De acuerdo? Y el fibroblasto tiene una serie de genes que se expresan y otros que no se expresan. Sin embargo, ese fibroblasto tiene todo el material genético para reproducir por completo una persona. A ustedes los pueden reconstruir a través de una sola célula, porque en una célula está todo el material genético. Lo que pasa es que esas células, por procesos de diferenciación, expresan unos genes y otros no. Por ejemplo, resulta que ese fibroblasto tiene ADN de colágeno, tiene RNA de colágeno y expresa colágeno.
Y ese fibroblasto también tiene un gen, el gen de la, pongámosle a ver, de la melanina. Y tiene el ADN de la melanina. Pero no expresa ni RNA de melanina y tampoco expresa de melanina. O sea que hay unos genes que se expresan y otros que no se expresan. Entonces les hago la siguiente pregunta con este ejemplo. ¿Ustedes qué entienden por el perfil de expresión de genes? ¿O qué es la expresión de un gen? ¿Qué entienden por la expresión de un gen con lo que acabo de explicar? Doc, pues no sería como que todo el proceso de cómo se expresa esa célula y hace la transcripción y transducción. Exacto, es por ahí. Diríamos, la expresión de un gen equivale a la manera como la información genética codificada en el DNA se convierte en una proteína. Eso es la expresión de un gen. Entonces diríamos que un fibroblasto expresa el gen del colágeno, pero no expresa el gen de la melanina. A pesar de que aquí en el núcleo está el gen. Y el mismo ejemplo yo puedo poner con un melanocito. Voy a dibujar acá el melanocito. Y ustedes saben que el melanocito produce ese pigmento de color pardo que es la melanina. ¿Por qué expresa melanina el melanocito? Pues porque tiene el DNA de la melanina que se convierte en RNA de melanina y luego se convierte en la proteína melanina. Sin embargo, el melanocito también tiene el gen del colágeno. Pero, ¿lo expresa o no lo expresa? ¿Será que un melanocito expresa colágeno? ¿Sí o no, muchachos? No, Doc. No, no lo expresa. ¿No es cierto? Entonces, cuando usted determina la presencia de una proteína, usted está determinando también la expresión de un gen. Porque si determina que hay una proteína, la proteína antes fue RNA mensajero y antes fue DNA. Pero si usted determina únicamente la presencia del DNA, ¿será que determina la expresión del mismo o no? ¿Qué opinan? No, Doc, porque, o sea, se terminaría a partir de la proteína, no del ADN como tal, o del ARN, pero no Y del entonces ADN. aquí viene una pregunta bien importante, muchachos. Miren, a lo mejor yo tenga algún pariente que haya tenido los ojos de color verde o azul. Y yo puedo tener ese gen en mi material genético. Sin embargo, mis ojos son de color negro. ¿Por qué?
porque tengo el DNA para los ojos de color azul o verde, pero no lo estoy expresando, así de sencillo. Y entonces la cuestión es, ¿yo cómo determino que un gen se está expresando? Pues una respuesta es determinando la presencia de la proteína. Y el otro enfoque es determinando la presencia del RNA. ¿Por qué? Porque si yo tengo RNA, ese RNA antes fue DNA. Y eso es precisamente expresar un gen. La manera como el DNA se decodifica en RNA o en proteína. Y aquí yo puedo hilar un poquito más allá, porque es que si ustedes se acuerdan, estas proteínas juntas con otras moléculas forman células. Y las células forman tejidos, y los tejidos forman órganos, los órganos sistemas y aparatos. Y entonces yo les decía, miren, usted puede decidir dónde hace un diagnóstico. Y les explicaba yo en esa clase introductoria que antes hacíamos diagnósticos de manera retrospectiva en las salas de autopsia, examinando cadáveres. Es decir, examinando los aparatos, los sistemas, los órganos. Luego, cuando llegó el microscopio, empezamos a ver tejidos y células. Y ahí nos quedamos con la tercera etapa del desarrollo en el diagnóstico. Y les dije yo, con las técnicas sociales en patología, van a darse cuenta que podemos refinar un poquito más allá el diagnóstico. Y es que ahora lo podemos hacer no a nivel celular, sino a nivel molecular, examinando el dogma central de la biología molecular. O sea, examinando las proteínas, y esas técnicas se llaman genéricamente técnicas de proteómica, examinando el RNA, y esas técnicas se les da el nombre de técnicas de transcriptómica, o examinando el DNA, y a esas técnicas se les da el nombre genérico de técnicas de genómica. Retomando el caso anterior, yo pudiese determinar esa translocación 922, tal como lo hice acá, con un FISH. Es decir, estableciendo que una parte del cromosoma 9 se va al cromosoma 22. Ese es el diagnóstico citogenético. Pero también lo puedo hacer a nivel molecular, porque como esto genera una proteína anómala, yo a través de técnicas de proteómica puedo determinar que ese gen de fusión está presente. ¿Y por qué digo eso? Porque esa proteína antes fue RNA y antes fue DNA. ¿Hasta allí vamos bien, muchachos? Sí, doctor. Entonces, vamos a profundizar un poquito más en el estudio de esto, y para ello vamos a leer el último caso clínico, el que nos queda pendiente, que es el de la paciente con cáncer de mama. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién lo lee, muchachos? Yo lo leo, doctor. Leámoslo. Dice, en un paciente con diagnóstico de carcinoma invasor de la mama, se quiere conocer el perfil de expresión de los genes BRCA1, BCL2, E-caderina, TP53 y RB. ¿Cuál sería el método diagnóstico? Listo. Y entonces, ¿cómo resolvieron ese caso? Pues con mi grupo escogimos el método diagnóstico de el estudio citogenético, porque nos permitiría determinar las características genéticas mediante una historia familiar del cáncer de seno. Entonces, en primer lugar, se debe realizar un estudio del árbol genealógico y posteriormente el estudio genético.
las mutaciones de los genes de susceptibilidad o supresor de tumores como el BRCA1, localizado en el cromosoma 17, y el BRCA2 en el cromosoma 13, al igual que la mutación del gen P53. Ya. Partiendo de lo que yo acabé de explicar del dogma central de la biología molecular y que el estudio citogenético consiste en estudiar la estructura de los cromosomas, ¿te parece que esa es una técnica para evaluar el perfil de expresión de genes? ¿Qué dices? ¿Qué opinan? Doc, yo pensaría que no, porque no estaríamos examinando la proteína que es en la que se va a expresar el gen. Entonces, pues, no se podría. De hecho, el cariotipo lo único que te dice es la estructura de los cromosomas. Pero nada más. No te dice si ese cromosoma y esos genes luego generan RNA o luego generan proteínas. Reitero, yo puedo tener un gen que codifica para un color de ojos verdes o azules. Pero si yo estudio ese gen, no significa que se está expresando. Simplemente que lo tengo. Si tú estudias un cariotipo, lo único que estás estudiando es la estructura de los cromosomas, no si los genes dentro de esos cromosomas se están expresando. Entonces, ¿qué técnicas plantearían para estudiar el perfil de expresión de genes de todas las que miraron? ¿Qué opinan? Profe, no sé, sería también acá de pronto la reacción en cadena de la polimerasa. ¿La PCR? ¿Será? ¿Tú qué dices? O la técnica de Fish. ¿El FISH? ¿Por qué el FISH? ¿Por qué el FISH? Pero, profe, ya lo estoy analizando. Entonces, miren, aquí volví a escribir el dogma central de la biología molecular. ¿Sí lo están mirando, no es cierto? ¿Sí o no? Sí, doctor. Entonces les decía que una cosa es tener el gen y otra cosa es que el gen se exprese. Porque hay genes que están presentes pero no se expresan. Y en ese caso, a mí no me están preguntando por el gen. Me están preguntando es si el gen, además de estar presente, se está expresando o no. Pongámoslo desde una perspectiva de la enfermedad, muchachos. ¿En su casa hay antecedentes de hipertensión arterial o diabetes? Antecedentes familiares, que su papá, su mamá, algún abuelo tenga hipertensión o diabetes. Sí, profe, en mi caso sí. Listo, ¿quién tiene hipertensión? Pues mi abuelo falleció con diabetes. Diabetes. Y es un hijo de un tío. Listo. Entonces significa que en tu familia hay un riesgo de que aparezca diabetes. De hecho, tú puedes tener ese riesgo latente. Es decir, tú puedes tener
el material genético, es decir, el DNA, que aumente el riesgo de que te dé diabetes. Pero ¿por qué no tienes diabetes? Porque esos factores genéticos que aumentan el riesgo de esa enfermedad, a lo mejor todavía no se han expresado. Porque tú eres una persona joven, porque a lo mejor te estás alimentando bien, a lo mejor estás haciendo ejercicio, te estás cuidando con tu dieta. Pero en el momento, posiblemente, de que tú, por ejemplo, adoptes una dieta poco saludable, que te vuelva sedentaria, que empieza a ganar peso, por ejemplo, a lo mejor esos genes se empiezan a expresar. Y entonces esos genes que estaban aquí quieticos, silentes, ahora sí se expresan y generan RNA y proteínas para generar la diabetes. En este caso sería para, por ejemplo, inducir versiones anómalas de insulina que sean resistentes o que no produzcas insulina. Entonces mira que en ese caso concreto, una cosa es tener un gen y otra cosa es expresarlo. Y en el caso clínico del cáncer de mama, a mí no me están preguntando si el paciente tiene el gen o no. Porque de hecho todos esos genes los tenemos, muchachos. Ustedes y yo tenemos gen del retinoblastoma, del P53, de la proteína P16, del BRCA2, del BRCA1, del BCL2. Esos genes están presentes en nuestro genoma, en todas nuestras células. Lo que pasa es que se expresan de manera distinta. Unos se expresan y otros no se expresan. Entonces, hay que tener en cuenta, les decía yo la clase pasada, ¿qué es lo que me están preguntando a mí? A mí me están preguntando en ese caso, ¿cuál es el perfil de expresión del gen? No si el gen está presente. Y en este caso, determinar el perfil de expresión del gen es equivalente, les decía, a establecer si el DNA ya se convirtió en RNA o en una proteína. Entonces, para determinar que un gen se esté expresando, yo tendría que emplear técnicas que evalúen proteínas o que evalúen el RNA. Punto. Por ahí ustedes propusieron la PCR, la reacción en cadena de la polimerasa. Y la reacción en cadena de la polimerasa, en esencia, eso lo veremos la próxima semana, es una fotocopiadora del material genético, o sea, del DNA. ¿Será entonces que la PCR es una técnica que permita establecer el perfil de expresión de un gen? Yo digo No, que sí, doctor. sí, porque, o sea, Pero sí está pidiendo el RNA. pero exactamente, pero ahí descubre y cuantifica el RNA mensajero. Entonces, a partir del RNA mensajero podemos sacar la proteína y, por consiguiente, la expresión del gen. Entonces, la respuesta aquí es la siguiente. Depende de qué es lo que yo voy a amplificar. Porque ustedes estudiaron en el PCR, uno utiliza unos amplificadores o cebadores que se llaman primers. El enfoque tradicional es que los primers se utilicen para evaluar DNA. O sea que en esencia uno diría, no me serviría. Pero si yo utilizo primers que detecten RNA o proteínas específicas, entonces sí. ¿Sí me hago entender? Si lo que yo voy a fotocopiar con el PCR son proteínas o RNA, entonces sí serviría para evaluar el perfil de expresión de genes. Pero como la mayoría de los PCR se enfocan en evaluar o amplificar genes, yo diría que no. Otra opción sería la hibridación in situ. ¿Para detectar qué? Pues lo que pasa es que ahí, si no estoy mal, se toma una muestra también de RNA complementario, ¿no? ¿Será de RNA complementario? Entonces, allí
vamos a enfocarnos en estas técnicas que se llaman técnicas de hibridación con filtro. Ustedes leyeron en la patología de Mohan que hay unas técnicas de hibridación con filtro y sin filtro. Las que son sin filtro son las técnicas de hibridación in situ, como el SISH que acabamos de ver. Y hay otras que utilizan un filtro, que es una membrana de nitrocelulosa o nylon. La técnica esencialmente es la misma, consiste en extraer el material de estudio, luego separarlo a través de una corriente eléctrica en un gel de agarosa a través de la electroforesis, y luego esas moléculas yo las paso a un molde, que es una membrana de nitrocelulosa o nylon. Y sobre esa membrana de nitrocelulosa o nylon yo utilizo unos hibridadores, que son moléculas complementarias que detectan material de interés. Material de interés que puede ser el DNA, en cuyo caso esa técnica de hibridación con filtro se llama Southern-blot. O puede hibridar moléculas de RNA, en cuyo caso la técnica se llama Northern-blot, o proteínas o polipéptidos, en cuyo caso la técnica se llama Western-blot. O sea que hay técnicas de hibridación con filtro que evalúan proteínas, como el Western-blot, RNA, como el Northern-blot, o DNA, como el Southern-blot. Les pregunto, de esas técnicas de hibridación con filtro, ¿cuáles evalúan el perfil de expresión de genes? El Western-blot y el... El Western-blot y el Northern-blot. Entonces, si yo utilizo RNA en una técnica de hibridación con filtro, entonces sí me serviría para evaluar el RNA. Tú me dijiste el RNA complementario, ¿no es cierto? Sí, claro, profe. Sí. La técnica del RNA complementario se emplea esencialmente para otra técnica que permite evaluar el perfil de expresión de genes, evaluando en concreto el RNA, y que se llama, la voy a colocar aquí de rojo porque es la respuesta a la pregunta y ya les explicaré por qué, que son los microarreglos. Ahora bien, hay microarreglos que evalúan también proteínas y hay microarreglos que evalúan el DNA. Sin embargo, lo tradicional es evaluar el RNA. Por eso se utiliza como una técnica de transcriptómica. En resumidas cuentas, si yo quiero evaluar el perfil de expresión de genes, tengo varias alternativas que son posibles. La inmunohistoquímica, la histoquímica, el Western-blot, el Northern-blot y los microarreglos. La PCR, eventualmente, si utilizo primers para evaluar el RNA o proteínas. El Southern-blot no, porque es una técnica que evalúa el DNA. Y tener el DNA no es igual a expresar el DNA. ¿Hasta allí vamos bien, muchachos? Sí, doctor. Entonces, les dejo una tareita, que es de análisis. Van a leer estas tres técnicas. Para eso yo les entregué la patología de Mohan y el libro de biología molecular de Raes. Yo se las acabo de explicar a grosso modo, pero péguenle una leidita y me van a decir en este caso en concreto por qué, si una posibilidad es el Northern-blot y el Western-blot, o sea, que son técnicas que permiten establecer el perfil de expresión de genes, ¿por qué la respuesta para ese caso del cáncer de mama, la respuesta es los microarreglos y no esto? Tarea. Y me van a decir ahorita mismo por qué la inmunohistoquímica y la histoquímica nos sirve en ese caso en concreto. ¿Por qué?
La inmunohistoquímica y la histoquímica se hacen sobre qué? ¿Sobre qué material? Sobre muestras de tejido en parafina. Sobre muestras de tejidos incluidos en parafina. Y entonces yo tendría que hacer una inmunohistoquímica para cada uno de esos marcadores. Y lo primero es que debería tener entonces una inmunohistoquímica para P53, para P16, para BDCA2, para BCL2, para BCL1. Siempre y cuando el tejido esté incluido en un bloque de parafina. Pero ahí no hablan en concreto de nada de eso. Por eso no entrarían dentro de la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, la tarea es leer cómo se hacen estas tres técnicas, Northern Blot, Southern Blot, Western Blot. Ya aclaramos que para este ejemplo, como yo determino el perfil de expresión de genes, o tiene que ser Northern Blot o Western Blot. Pero ustedes me van a decir por qué, si estas dos son opciones válidas, por qué la respuesta en ese caso son los microarreglos y no el Northern Blot o el Western Blot. ¿De acuerdo? Listo, profe. Dejemos por ahora allí, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Vale, gracias. Vale, Hasta luego. Chao. Gracias, Doc. Hasta luego.